Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno, como siempre, tenerles aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido de interés del amplio e importante mundo de la salud. Y especialmente todo lo que tiene que ver con los avances en la medicina, ponerlos al día de todo aquello que tengamos que conocer para el cuidado de la salud de nuestras familias y por supuesto el de cada uno de nosotros también. Por otro lado también la seguridad social, interesante tema, ¿verdad? La seguridad social que tanto nos atañe a todos, tan esencial para nuestras vidas y la vida de nuestro país. Y dentro de ella, particularmente la salud, aunque a veces nos extendamos a otras áreas, y hoy, por ejemplo, ¿verdad? Con nuestro invitado de hoy, nuestro ya amigo, colaborador, parte de este programa, doctor Fran Aristide Castro, nos va a hablar de un temita que está muy caliente, ¿verdad? Él no los debía. Recuerden que se le presentó una emergencia el día pasado, pero hoy sí vamos a hablar de esa última sentencia del Tribunal Constitucional, que yo sé que a todos nos interesa porque todos queremos saber qué va a pasar con nuestras pensiones, con nuestro futuro, todos aquellos que trabajamos. Así que también de eso hablaremos hoy. Miren, aunque la semanal, ¿verdad?, que siempre la citamos, no trajo ningún temita así particularmente que nos roce directamente en aquello que tiene que ver con la salud. Sin embargo, en el día de ayer comenzaron a ventilarse, a darse a conocer importantes medidas que tienen que ver con la regulación del tránsito de nuestro país. ¿Y por qué yo cito esto? Ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con salud? Sí, tiene que ver mucho con salud. Tiene que ver con salud mental. Recuerden que aquí mismo hemos hablado en diferentes oportunidades sobre cómo el caos en el tránsito de nuestro país afecta la salud mental de todos nuestros conductores y muchos que ni siquiera lo son, que tienen que ir caminando y cruzando calles. Entonces, nos preguntábamos cómo rayos se va a resolver en algún momento el lío, el problema grande del tránsito en nuestro país. Y gracias a Dios parece que comienzan a tomarse medidas que no tienen que ver directa e indirectamente, porque una de las medidas que fueron anunciadas fue también el control o el cambio en el horario de trabajo de los empleados públicos. Parece ser que se está planificando poner a trabajar a los empleados públicos en 2 tandas. Una que iría desde el inicio de la mañana hasta las 2 de la tarde y otra desde ahí hasta hora de la noche. Hay que esperar más informaciones, a qué instituciones abarcaría eso, cómo sería realmente que se repartiría. Pero indiscutiblemente que el graduar los horarios de trabajo y ponerlo, ¿verdad?, alternos, es decir, dividir esos horarios y establecer horarios diferentes, incluso por sectores de nuestra sociedad, podría ayudar muchísimo a aligerar este tremendo tráfico que ya no tiene hora, porque los tapones nos arropan en toda hora, en todo lugar, en todo momento. Ya no es que me voy a ir por allí que hay menos tapones, no, donde quiera. La gente vive utilizando estas aplicaciones de tránsito, Google Maps, Waze, etcétera, para buscar cuáles son las vías donde hay menos tránsito vehicular. Pero ¿qué va, señores? Que ya no hay hora pico. A cualquier hora, por cualquier lugar, usted se encuentra con tremendo tapón. Y aquí no es raro
que a una persona le tome 45 minutos, una hora, hora y media a veces en llegar de un sitio a otro de la ciudad. Hay días que son mucho más pesados que otros, por supuesto. Entonces, todo aquello que se haga para aligerar el tránsito contribuye a la sanidad mental de nuestra población, porque hemos descrito situaciones que se dan en la calle, ¿verdad?, con los conductores, que reflejan definitivamente que hay una carga muy pesada mentalmente para aquellos que tienen que estar todos los días manejando y todos los días atravesando esas dificultades que genera el caos vehicular de nuestro país. Así que bienvenidos sean esas medidas anunciadas. Esperemos que realmente se traduzcan en la agilización del tránsito, como todos esperamos. Se está anunciando que hay una cantidad de intersecciones, creo que 15, quizás más, importantes, donde no se va a poder doblar a la izquierda. En principio uno se pregunta, bueno, ¿y eso realmente contribuirá? Pero todo eso son medidas estudiadas por técnicos, por expertos en tránsito terrestre. Así que vamos a esperar los resultados, ¿verdad? Pero enhorabuena, porque ya hacía falta que se hiciera algo para mejorar esta situación caótica que tenemos en nuestro país, que nos ha convertido en uno de los peores ambientes para manejar en toda América Latina. Sí, ya estamos en los primeros lugares, como en algunas otras cositas también. Pero nada, esperemos en Dios que eso dé resultado. Así que tenemos, por supuesto, nuestro kit de emergencia, el doctor Porfirio Cabral, nuestro querido Pochi, nos va a hablar hoy de un tema. Fíjense, estábamos celebrando en estos días el Día del Donante de Sangre. Es un homenaje que se hace a aquellas personas que donan sangre, que eso tiene una importancia que ustedes no se imaginan. Mira, algunos sí, no que se le imaginan, la han tenido que vivir, como cuando uno tiene un familiar, lamentablemente, que necesita una donación de sangre y se arma el corre-corre, porque para conseguir obtener que le dé la sangre a uno, independientemente de que usted pague o no pague, hay que buscar por lo regular un donante también. Entonces eso a veces también es medio complicado. Pero felicitamos a aquellos que tienen por costumbre, por tradición, donar sangre de forma voluntaria, espontánea, porque eso es un acto de amor, un acto de humanidad. Es importante. Y aunque no vamos a hablar hoy particularmente del donante, pero sí vamos a hablar de algo que tiene que ver con la sangre. Vamos a hablar de anemia. El doctor Cabral nos va a hablar de la anemia. Cuando hay una anemia severa, se necesita sangre, ¿verdad? Y por igual, aquel que tiene anemia no puede ser tampoco donante de sangre. Así que por eso digo, una cosa no está muy lejos tampoco una cosa de la otra. Así que, pero nos va a hablar un poquito, ¿verdad? Para que tengamos idea de qué es la anemia y las consideraciones más importantes sobre este tema, que en nuestro país no es raro, porque tenemos un tema de desnutrición en algunas de nuestras clases sociales, y lamentablemente si no hay una adecuada nutrición, pues es común que pueda venir un proceso de anemia. Así que vamos a escuchar en un ratico de nuestro querido Pochi algunas consideraciones importantes sobre este tema. Vamos a una pausa y cuando volvamos, ¿verdad?, vamos también a hacernos eco de una interesante nota de prensa que recibimos del Seguro Nacional de Salud, el SENASA, sobre las actividades que están llevando a cabo en beneficio de la población. Retornamos en breve.
Señores, miren, el SENASA nos informa que está ejecutando más de 70 obras sociales y ambientales en beneficio de nuestra población. Ellos han creado, tienen desde ya hace un tiempo con el doctor Santiago Jacín en la dirección, una unidad de responsabilidad social que está trabajando en diferentes actividades en beneficio de la salud, del medio ambiente y la verdad que es digno de elogio porque todas las instituciones deberían tener conciencia social y ayudar con todos esos temas que son de importancia para la salud, no solo social, la salud ambiental y emocional de toda nuestra población. Miren, ahí los vemos ayudando, una cosa que hace mucha falta, ayudando en la recogida de basura, de desperdicio. Esto viene haciéndose desde el año 2020 y ellos nos dicen que han impactado de forma directa a más de 500.000 de personas, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el mandato de la ley de que las ARS tienen también que tener programas de prevención y promoción de la salud. Ellos lo han estado haciendo. Así que felicitamos de verdad al SENASA con este proyecto y ese evento que tuvieron que se llamó Dale Color a mi Vida, donde participaron más de 2.500 personas. También en alianza con organizaciones como Manos Unidas para el Autismo. Es mucho lo que está haciendo el SENASA y la verdad que felicitamos no solo al doctor Jacín, sino al equipo que lo acompaña. Tienen también un programa que se llama Creciendo en Salud, donde han impartido charlas a más de 3.000 estudiantes a nivel nacional sobre higiene, alimentación saludable, valores cívicos que tanta falta hacen y educación vial, algo que ustedes saben de lo que estábamos hablando hace poco, ¿verdad? Yo creo que tenemos un video ahí en cabina, el señor director, si nos puede ayudar por favor y pasarnos ese videito también que tiene audio para ir un poquito de lo que está haciendo el SENASA. Nos gustaría ver si lo podemos tener. Por eso hoy, junto con Domingo y el Medio Ambiente y este equipo de colaboradores y voluntarios de SENASA, nosotros vamos a continuar poniendo el granito de arena que nos corresponde por responsabilidad para que esto cada día pueda ser un mejor país. Nosotros tenemos que recordar que en República Dominicana nosotros tenemos que hacer conciencia de lo que son los desechos plásticos principalmente, que no se deterioran ni se desintegran durante cientos de años. Las condiciones en que hemos visto a Marota hoy amerita un 911, una emergencia. ¿Y cómo lo hacemos? Comenzamos a recoger el plástico. Fantástico, fantástico, señores, fantástico. Felicito, reitero nuestras congratulaciones al doctor Santiago Jacín por esa gran labor que se está llevando a cabo como parte de la cuota de responsabilidad social de esa institución, el SENASA, y todo ese maravilloso equipo también que le acompaña en esas funciones. Señores, en breve segundo retornamos con ustedes, ¿verdad? Y le daremos la bienvenida al doctor Pochi Cabral cuando volvamos de esta breve pausa. Señores, esto está bueno aquí en este estudio. La cosa de estos muchachos, ustedes no se imaginan. Un día vamos a coger un programa para hacer las historias detrás de cámara, ¿verdad? Que ustedes saben que son bien cómicas. Bueno, damos la bienvenida, como le habíamos anunciado, a nuestro querido amigo Pochi, que nos va a hablar hoy, como yo les anuncié, de anemia.
Pochi, buenas noches, ¿cómo Buenas te noches, estás? mi hermano. La Aquí gente le tiene miedo a esa palabra, anemia. Mira qué interesante, Rafa, y voy a hacerlo un poquito rápido para darle tiempo a nuestro invitado, que es un cuarto bate. Así es. Mira lo que ocurre. La gente habla mucho, pero yo quiero que en este programa brevemente entiendan qué es una anemia. La anemia es una deficiencia de la hemoglobina en la sangre. Entonces, en pantalla le pueden poner un ejemplo para que entiendan gráficamente cuál es la diferencia. Pero ahí lo dice, una muy buena definición. Pero ¿qué es lo que ocurre, señores? Miren, y lo tengan bien pendiente. La anemia se maneja según el sexo y la edad. Y te da indicadores según el sexo, la edad, como que tiene la anemia. O sea, que los indicadores no son iguales para todo el mundo. Para todo el mundo. Depende. Por eso es que entonces, afectan niños, a mujeres, hombres, y son indicadores. Jóvenes, viejos. Son indicadores de cierta enfermedad. Por ejemplo, no puedo decir que cada vez que una mujer, en el caso de las mujeres, tiene una menstruación muy prolongada o algo, va a sufrir siempre anemia. Por eso los niveles en sangre de la hemoglobina y los glóbulos rojos son menores en la mujer, o sea, no son iguales a la del hombre. Exacto. Eso hay que tenerlo pendiente. Exacto. Luego los síntomas, que son sudoración, mareo, pérdida de fuerza, cansancio extremo, te puede indicar, por ejemplo, en el caso de los niños, enfermedades como la anemia falciforme, que es una deficiencia genética, que son las anemias más frecuentes, que nos da a nosotros los morenitos, a gente de color. Sí, sí. Es una enfermedad. La famosa anemia falciforme. Que puede causar ciertos síntomas específicos y trastornos severos. Luego viene anemia por enfermedades como el paludismo y el mismo dengue, todo ese tipo de enfermedades que pueden provocar anemia. Que pueden provocar anemia. Y también, esto es muy importante que no se me quede porque en el tiempo, cuando pasa de 60 años el paciente y tiene anemia, siempre, pero siempre hay que descartar un cáncer. O sea, no confíen, o sea, después de 60 años, el paciente presenta anemia, busquen cáncer. Busquen inmediatamente una causa del cáncer que, si lo detectan a tiempo, podría ayudar a darte una... Pero es un indicador importante. Después de 60 años, si aparece una anemia, piensa en un cáncer. Eso es clave. Y si es niño que aparece la anemia, piensa en una enfermedad genética como la anemia falciforme. O sea, son de extrema. Hay otra enfermedad cancerígena que da a cualquier edad, que es la leucemia. Por supuesto, claro. Que es un cáncer. La gente dice cáncer de la sangre, ¿verdad? Claro que, porque hay trastornos hemofílicos que están encantados, que son sangrados prolongados con cualquier herida, y por eso es bueno identificar. Y para ya decirle el resto, no es recomendable combatir la anemia usando transfusión sanguínea. Las transfusiones sanguíneas solo se usan en casos extremos donde exista peligro de vida. Esas son las cosas puntuales que tenemos que darle a nuestra teleaudiencia sobre la anemia. Una pregunta que te quiero hacer, Pochi. Pero un paciente que tiene, por H o por E, descubrimos que tiene la hemoglobina en 6 gramos. ¿Eso es mandatorio de transfusión? Sí, pero ya él tiene un problema ahí ya que tú tienes que tener otras causas genéticas, pero no tampoco. O sea, tú dices coadyuvar, descubrir las otras causas que están llevando a ese paciente a esa baja de la hemoglobina, ¿verdad? Porque en todos los libros dice que un 6 es incompatible con la vida. Sin embargo, nosotros vemos gente hasta con 4 y está normal. Y yo siempre creo que una combinación de cómo se sienta el paciente versus si el paciente se siente normal, no tiene una sintomatología y tiene hemoglobina baja, súbele la anemia con hierro, con fumarato de hierro inyectado, que es más, porque la sangre tiene unos inconvenientes que a la larga pueden traer algunos trastornos de la transfusión. La transfusión hay que usarla con mucha conciencia, porque una transfusión es técnicamente un trasplante. Sí, sí. Y puede haber tipo de reacciones. Y yo te pregunto también, Pochi, ahora oímos mucho gente, jóvenes, niños, mujeres sobre todo, con temas de anemia.
Pero yo te preguntaría, ¿no tendrá algo que ver con eso, que también se ha puesto muy de moda en los últimos años, el tema de las dietas veganas, de gente que solamente está alimentándose con vegetales, que no come nada de carne, que no toma leche, que no ingiere aquellos alimentos que uno sabe son ricos en proteínas y hierro? Yo considero que cualquier dieta que se vaya a decidir tomar tiene que estar monitoreada por un nutricionista y un endocrino, claro, para que no tenga algún trastorno, algún problema. No hagan las cosas por moda, hagan las cosas que a usted le convenga. Luego de una evaluación con un nutricionista y con un endocrinólogo. Porque hay trastornos de obesidad que no son necesariamente por lo que tú te alimentas, sino por un trastorno endocrino, tiroides, hay muchas enfermedades. Pero en República Dominicana es muy frecuente la anemia porque también nosotros tenemos una mala indicación en la alimentación. O sea, consumimos muchos carbohidratos, azúcares, que lo que te dan es alegría, pero no te están alimentando. Sí, o sea, sí, exacto. Es muy frecuente en República Dominicana. Por ejemplo, hay dos alimentos. Temprano en la mañana, huevo limpio, y tarde en la noche, sardina. Son los alimentos que te van a evitar que tú tengas cualquier tipo de trastorno alimenticio. Oh, mira qué truco. O sea, lo mejor que puede hacer una persona es desayunarse con huevos y cenar con sardina. Wow, qué bien, qué bien. Esos son los de tema en el medio, usted puede usar cualquier cosa. Y dime algo brevemente, ¿verdad? Porque como dijimos, queremos hacerle tiempo a nuestro invitado. Pero ¿cuál es la campanita que debe disparar la alarma? Vamos a decir, mujeres, hombres y niños, con el tema de la hemoglobina. ¿Qué cifra tú crees que debe llamarnos la atención y ponernos a investigar, ¿verdad? En el caso de hombres, de mujeres y de niños. 2 puntos por debajo de los valores normales por edad. En el laboratorio tú tienes que investigar bien ese paciente. Okay. Si le baja 2 grados de... O sea que si tenemos, por ejemplo, que la mujer de 12.5 o 13 es normal para arriba, si tiene una hemoglobina en 10 ya debe investigar. Hay que investigar a la alerta. En el hombre por debajo de 12 o 12, porque el hombre tiene más y no pierde sangre. Recuerde que le dije que la menstruación, una mujer que tenga una menstruación muy abundante, regular, es candidata a que tú investigues que no tenga algo en el útero. Fantástico, fantástico. Pochi, como siempre, tú dándonos luz sobre estos temas tan importantes, y la anemia, que era un tema que tanta gente nos había pedido y nos preguntan, es un pan nuestro de cada día, como dice ahí en pantalla. Cuidado con la anemia, ¿verdad? Señores, no se muevan de sus asientos porque ahora venimos en breve con nuestro invitado estelar de hoy, un cuarto bate permanente, el doctor Fran Aristide Castro. Tenemos un tema bien calientico, ¿verdad? Con pensión por discapacidad. Así que después de cumplir con este breve compromiso, retornamos con ustedes aquí en Asegure su Salud. Bien, queridos amigos, tal y como habíamos anunciado, vamos a dar la bienvenida al doctor Fran Aristide Castro, ¿verdad? Nuestro asiduo colaborador y tremendo conocedor de todo el marco jurídico que sostiene nuestra seguridad social. Siempre hay muchos temas de interés para todos nosotros de esa parte esencial de la seguridad social, que son las leyes que la sustentan, ¿verdad? Los reglamentos, las normas y todo aquello que supuestamente está diseñado para darle soporte y para garantizar nuestros derechos. Claro, nuestros deberes también, pero en este caso nos interesan, ¿verdad?, nuestros derechos. Así que, bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación de nuevo. Usted sabe que esta es su casa. Siempre contamos contigo. Fran, mira, voy a comenzar
por el tema caliente, que yo sé que nuestros amigos están esperando, es más, hace ya unos días lo habíamos anunciado, y tiene que ver con la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional, donde se cambiaron, ya tú nos explicarás, o se ratificaron o se cambiaron fechas, plazos, ¿verdad?, para el tema de nuestras pensiones. Hay mucha preocupación en la población porque ya de por sí todos tenemos duda de cómo será que recibiremos nuestras pensiones, a qué edad las recibiremos y en qué proporción las recibiremos. Ese es un tema que sigue caliente en todos los niveles sociales y con razón, porque después que usted se pasa 20, 25, 30 años trabajando, inclusive aportando a la seguridad social, usted lo menos que espera es poder disfrutar algún día de una pensión digna, decente, que le permita por lo menos sobrevivir. ¿Qué tenemos de nuevo en ese ambiente, en esa dirección, Frank? Sí. Te voy a explicar el problema desde su origen. Exacto, por favor. Mira, en el año 2008, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó, mediante la resolución 186-01, el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, que suscribieron, fue un contrato que suscribieron las compañías de seguros y las AFP. ¿Qué resulta? En ese contrato se estableció como edad límite para recibir la pensión por discapacidad hasta la edad de 60 años. Y también se estableció un plazo de prescripción de 2 años para reclamar la pensión por discapacidad o la pensión de sobrevivencia. Ese plazo de 2 años comenzaba a correr a partir del momento en que se producía la concreción de la discapacidad. Bueno, ¿qué resulta? Hubo un caso, por ejemplo, el de la afiliada Virginia Margarita Fontana, que reclamó su pensión por discapacidad después de haber transcurrido más de 2 años. Más de 2 años. De haberse producido la discapacidad. La discapacidad, ok. ¿Qué resulta? La compañía de seguros le negó la pensión de discapacidad alegando que había pasado el plazo para reclamarla de 2 años. Y que me imagino estaba contemplado en el contrato. En el contrato póliza sobre discapacidad. Exacto. Y sobrevivencia. Bueno, pues ella elevó una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo declaró ilegal ese plazo de 2 años para reclamar la pensión por discapacidad, porque fue un plazo establecido en un contrato. Exacto. Suscrito entre la compañía de seguro y las AFP. Contrato en el que la afiliada no forma parte. No lo suscribió ese contrato. Ok. Entonces, ese caso fue hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia. ¿Por qué Fran llegó al Tribunal Constitucional después de haber una sentencia en primera instancia del Tribunal Superior Administrativo? Las compañías de seguro apelaron. Correctamente. Interpusieron un recurso de revisión contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo, la sentencia de amparo. Y el Tribunal Constitucional ratificó el criterio del Tribunal Superior Administrativo de que ese plazo era ilegal. Entonces, el otro aspecto es la edad límite para recibir la pensión por discapacidad. Ya el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo se habían pronunciado. Rafael, ¿tú conoces el caso? Que fue un caso que yo elaboré, esa acción de amparo, y también el recurso de revisión, el caso de Berkis Aurora Colón. Sí, claro. La esposa de Rafael Lamarche. Sí, nuestro amigo. Rafael Lamarche. Exacto. Vicepresidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, que mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Rafael. Pues a Berkis Aurora Colón le dieron una pensión de 60,000 pesos mensuales la compañía de seguros. Y cuando ella cumplió 60 años, dejaron de pagarle la pensión, alegando el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia.
¿Qué resulta? Nosotros elevamos una acción de amparo y el Tribunal Superior Administrativo nos rechazó la acción de amparo. Pero entonces nosotros interpusimos un recurso de revisión por ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional le ordenó, eso fue en el año 2020, Rafael. Sí, lo recuerdo. Sí. Le ordenó a la compañía de Seguros Universal, que era la compañía responsable de pagar la pensión, le ordenó pagarle la pensión de manera vitalicia. Y un pago retroactivo desde el momento que dejaron de pagarle la pensión, que fue en el 2017. Sí. Bueno, lo que te quiero comentar es que ya existía precedente. Pero ¿qué resulta, Rafael? Esa sentencia de esos dos casos, por ejemplo. Lo acataron, la aseguradora lo acató. Sí, pero nada más para ese caso concreto. No para todos los casos. O sea, no sembró jurisprudencia, como dicen ustedes. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional? La 305-25 del 20 de mayo del 2025. Sí, ahora fresquecita. Exacto. La importancia de esta sentencia es que fue mediante una acción directa de inconstitucionalidad. Es decir, de un recurso de inconstitucionalidad que interpusieron contra algunas disposiciones del contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Entonces, como esta sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional fue con motivo de un recurso de inconstitucionalidad, tiene efecto erga omnes, decimos nosotros los abogados, efecto para todo el mundo y vincula a todos los poderes públicos y privados. Todo el mundo está en la obligación de aplicar esa sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que tú dijiste ya es una jurisprudencia. Exacto. Que tienen que aplicarla todos los poderes públicos y privados. Y el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Yo me imagino, Fran, que es lo máximo que tenemos en temas de constitucionalidad. Exacto. Que es el marco por excelencia que rige la legalidad de un país, ¿verdad? Exacto. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la edad límite que, mira, en el año 2008 se estableció como edad límite para recibir la pensión por discapacidad 60 años. ¿Qué resulta? En el año 2015, el Consejo modificó el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, aumentó la edad para recibir la pensión por discapacidad hasta 65 años. Y también aumentó el plazo de la prescripción de 2 años que era, lo aumentó a 7 años. Okay. Pero ¿qué resulta? Con esta sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional declaró ilegal la edad tope para recibir la pensión por discapacidad. Y también declaró, inconstitucional. Y también declaró inconstitucional el plazo de prescripción establecido en el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia. Esas resoluciones, esas medidas que se tomaron en el 2015 también quedaron sin efecto. Correcto, ¿no? Y inclusive en el año 2023, mediante la resolución 569-03, el Consejo Nacional de Seguridad Social aumentó el plazo de prescripción a 20 años. Sí, recuerdo. Sí. De manera, vamos a decir, en diferentes épocas. Es decir, para el año creo que 2026, 10 años, 2027, 13 años, hasta el 2029, 20 años. Hasta llegar a 20 años. 20 años, el plazo de la prescripción. Pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ese plazo de prescripción. Todo eso. para reclamar la pensión por discapacidad. Por fin algo que favorezca, ¿verdad?, a los afiliados. Entonces, eso yo lo digo medio en broma, pero con una seriedad ahí de trasfondo, porque la mayoría de las cosas no favorecen a los beneficiarios del sistema, lamentablemente, que son los ciudadanos, los afiliados. ¿Tú sabes lo único lamentable, Rafael, de esa sentencia? Que esa acción directa de inconstitucionalidad fue interpuesta, depositada en el Tribunal Constitucional en el año 2015. Y fue ahora en el año 2025. 10 años después. Fueron 10 años que tuvieron las compañías de seguro
dejando de pagarle la pensión por discapacidad a los pensionados por discapacidad. ¿Sabes lo que es? Cuando cumplían 65 años. 65 años. Y toda la gente que se murió en el camino. Exactamente. Lamentablemente. Mira, ahora, entonces, aquellos que se habían perjudicado por esa limitación que existía, están ahora en condiciones de poder obtener su pago, claro, que no retroactivo, porque dice que las leyes no tienen efecto retroactivo, a menos que sea una disposición específica, pero sí pueden optar por recibir la pensión por discapacidad. Nuestra opinión, desde el punto de vista legal, es que, mira, la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional con motivo de una acción directa de inconstitucionalidad, de un recurso de inconstitucionalidad, no tienen efecto retroactivo, la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, esa sentencia aplica para el futuro. Es decir, si a un pensionado por discapacidad, a partir del 20 de mayo que salió esa sentencia, sí, ya no pueden dejarle de pagar la pensión cuando cumplan 65 años, la pensión por discapacidad. A partir del 20 de mayo del año 2025. Ahora, mi sugerencia es, Rafael, que aquellos casos en que las compañías de seguro han dejado ya de pagarle la pensión por discapacidad con anterioridad a esa sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, ellos pueden elevar una acción de amparo. Así como la elevó Berta Aurora Colón, ellos lo pueden hacer. Exactamente, qué importante. Fran, te vamos a pedir un permisito para cumplir con un breve compromiso, pero retornamos en breve contigo y con nuestros televidentes para seguir aprendiendo de lo importante que es, como yo les decía, uno saber, conocer sus derechos y todos esos truquitos, toda esta experiencia acumulada aquí en este experto que puede beneficiarnos, sobre todo para algo tan importante como es nuestra pensión. Volvemos en unos segundos. Bueno, está caliente esto, amigo. Fran, tomándolo ahí mismo donde lo dejamos. Entonces no todo está perdido para aquellas personas atrás del 25 de mayo de ahora, del 23 de mayo del año 2025. Aquellos que han sido víctimas, ¿verdad?, de ese supuesto límite de edad que existía. Supuesto no, real, porque era lo que en teoría estaba digamos, marcando la situación, marcando el paso con la relación de los afiliados que llegaban a esa edad o que tenían esa discapacidad y las aseguradoras que estaban supuestas a darle su pensión. Pero, ¿qué tú le recomendarías a esa gente? Tú le hablas de la posibilidad de elevar también un recurso de amparo, citando ese caso. Correcto. Ya que tenemos como precedente, ¿verdad?, de la esposa de Rafael. Pero, ok, hay un caso conocido ahora, Juan Pérez, ¿verdad? ¿Qué debe hacer Juan Pérez para ir paso por paso? Juan Pérez, si a Juan Pérez le dejaron de pagar la pensión por discapacidad cuando cumplió 65 años. Que fue hace 8 años. Exactamente. Juan Pérez, mi recomendación es que Juan Pérez, ya sea a través de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, de la DIDA, o ya sea a través de un abogado, eleve una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo, para que le restituyan su pensión por discapacidad. Mira, Rafael, yo quiero que tú sepas que el convenio 102 de la OIT sobre normas mínimas en materia de seguridad social, en primer lugar establece como pensión mínima que deben de recibir los ciudadanos el 40% de su salario como pensión mínima. Ese es el convenio 102 de la OIT. De su último salario. Exactamente, como pensión mínima.
Entonces, mira, el convenio también establece que en el único caso que se puede suspender una pensión por discapacidad es mediante el otorgamiento de una pensión por vejez. Pero ¿qué resulta? Que aquí, como este es un sistema relativamente, no tiene muchos años, digo, ya tiene 20 años. La primera cotización fue en junio del 2003. Pero ¿qué resulta? Para tener derecho a la pensión por discapacidad, los afiliados no se requiere un periodo largo de cotización. Basta que el trabajador haya cotizado un mes para la seguridad social. Por ejemplo, si un trabajador inició a laborar ahora en una empresa en el mes a principios de mayo, y sufrió una discapacidad permanente ahora antes de ayer, ya ese trabajador tiene derecho a una pensión por discapacidad. Entonces, como la primera cotización, Rafael, del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia inició en junio del 2003. Exacto. Desde junio del 2003 hasta la fecha se han otorgado 18.327 pensiones por discapacidad. 18.000. Ahora, a miles le han dejado de pagar la pensión cuando han cumplido 60 años, eso fue hasta el 2015, y a partir de 2015 cuando cumplían 65 años. Wow. Entonces, todas esas personas tienen derecho a elevar una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo para que les restituyan su pensión por discapacidad. Te repito, el convenio 102 de la OIT, en el único caso que se puede sustituir una pensión por discapacidad es mediante el otorgamiento de una pensión por vejez. ¿Qué resulta, Rafael? Oye, ¿dónde viene el problema? El artículo 47 de la ley 8701. Sí, la ley de seguridad social. Sí, establece que del monto de la pensión por discapacidad se le descontará, se le deducirá al pensionado la cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Es decir, cuando una persona lo pensiona por discapacidad, sigue cotizando para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Ok, eso es importante saber. Entonces, las compañías de seguro y las AFP, cuando aprobaron el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, entendieron que eso es con el objeto de que cuando el pensionado por discapacidad cumpliera 60 años, que es la edad que establece la ley para fines de pensión, para tener derecho a la pensión por vejez, que se sustituyera la pensión por discapacidad por la pensión por vejez. Pero ¿qué resulta? Hay muchos afiliados que cumplieron 60 años o 65 años y no tienen derecho a la pensión por vejez. No, porque no tienen 30 años cotizando. Exactamente. Y además de eso, Rafael, muchos de ellos que ya tienen quizá 20 años cotizando, la pensión que le van a dar por vejez es muy inferior a la pensión por discapacidad. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, tú sabes que yo... pero qué bueno saben. Ustedes ven los trucos con los que uno se encuentra. Mira, Rafael, qué bueno. En dos proyectos de ley que yo he elaborado, he tenido el honor de elaborarlo. Uno fue en el 2015, que el presidente, el Poder Ejecutivo sometió a consulta pública en el 2015. Sí, lo recuerdo. La modificación integral de la Ley de Seguridad Social. Sí, recuerdo. Y en un proyecto de ley que yo elaboré el año pasado, para el ministro de Trabajo, ¿sabes qué yo propuse? Que el pensionado por discapacidad, que se establezca por ley, al cumplir los 60 años, que tenga derecho a la pensión que resulte de mayor monto. Entre la pensión por discapacidad y la pensión por vejez. La que sea mayor. La que sea mayor. Claro, muy bien. Muy justo. Y mira, muy justo. y tú sabes también que una gran sugerencia de tu parte, Fran. Y tú sabes que yo también propuse que si la pensión por discapacidad resultare de mayor monto, como lo va a hacer siempre. Sí, claro. Que se transfieran su fondo de pensiones de su AFP a la compañía de seguros
para que la compañía de seguro asuma el riesgo de pagarle la pensión de manera vitalicia. Okay. Es decir, para que tenga sostenibilidad financiera la compañía de seguro para garantizarle a los pensionados por discapacidad una pensión vitalicia. Muy bien. Tú, esa propuesta tuya estuvo plasmada en ese proyecto de ley. Correctamente. Pero ese proyecto de ley no ha sido sometido al Congreso Nacional. Okay. Ahora el diputado Rafael Castillo preside la Comisión Bicameral de Seguridad Social. Ellos elaboraron un proyecto de ley. Yo espero hacer esa propuesta. Ok, qué bien. Ojalá que sea escuchada. Mira, Fran, hay tantos temas contigo. Yo creo que esto ha quedado bastante claro. Nos has dado mucha luz con respecto a esta última sentencia del Tribunal Constitucional y cómo cambia las cosas, ¿verdad?, para nuestros pensionados por discapacidad, que son muchos. Ya ustedes escucharon, estamos hablando de miles de personas. Y ojalá que nunca nos toque a nosotros, pero estamos ahí en el medio y estamos trabajando todavía, o sea, que podría ser alguno de nosotros. Bueno, pero yo quiero preguntarte, cambiándote un poquito el tema, estamos hablando de derechos de los afiliados. En estos días se han estado ventilando muchas cosas en los medios que tienen que ver con el sistema, con las ARS, hay algunos cambios propuestos. Y se me ocurre preguntarte si la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el organismo que regula y supervisa a las ARS, emite una resolución X, que puede ser en contra de una ARS en particular o en contra del conjunto de ARS. Si emite esa resolución, ¿qué puede hacer la ARS? ¿Qué le permite el marco legal como respuesta a esa resolución unilateral que ha tomado o que puede tomar la CISARRIL? Ok, mira. Y te digo eso porque, aunque parezca raro, pero algunos amigos, sobre todo empresarios, me han preguntado por cuál es la situación con las ARS en caso de que en un momento dado la CISARRIL tome una resolución contra la ARS a la que ellos pertenecen. Exacto. Mira, si era CISARRIL la que emitió la resolución o la decisión, las ARS la pueden recurrir mediante un recurso de reconsideración por ante la misma CISARRIL. La misma CISARRIL. Exacto. Tienen un plazo de 30 días hábiles para interponer un recurso de reconsideración por ante la misma CISARRIL. El recurso de reconsideración es un recurso para que la CISARRIL se retrate. Okay. Es decir, que revoque o modifique su decisión. Como su nombre le indica, que reconsidere su decisión. Exacto. Pero el recurso de reconsideración es opcional. Las ARS pueden obviar el recurso de reconsideración e interponer un recurso jerárquico por ante el Consejo Nacional de Seguridad Social contra la decisión o la resolución de la CISARRIL. Pero más aún, Rafael, esos son recursos, el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico son recursos administrativos que también son opcionales. Las ARS pudieran interponer un recurso contencioso administrativo por ante el Tribunal Superior Administrativo contra la resolución de la CISARRIL o la decisión de la CISARRIL. Es decir, obviar el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico e interponer un recurso contencioso administrativo por ante el Tribunal Superior Administrativo. Okay. Tienen diferentes vías. Eso paraliza la resolución, la ejecución de la resolución. Los recursos administrativos no suspenden el acto administrativo recurrido. No lo suspenden. Por ejemplo, el recurso de reconsideración o el recurso jerárquico no suspenden el acto administrativo recurrido. Okay. Salvo que se trate de sanción. En materia de sanción, sí, una multa.
Sí. Si la CISARRIL emite una resolución sancionando a una ARS, el recurso de reconsideración o el recurso jerárquico sí la suspende. Tiene efecto suspensivo. Hasta que se reconsidere el tema. Exactamente. Pero en otros casos. En otra materia no tienen efecto suspensivo. Ahora, si la ARS interpone un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la CISARRIL, un recurso contencioso administrativo, el recurso per se no suspende tampoco el acto administrativo recurrido de la CISARRIL. Pero las ARS pueden interponer una solicitud de medida cautelar con el objeto de que el Tribunal Superior Administrativo suspenda provisionalmente la resolución de la CISARRIL hasta tanto conozca del recurso contencioso administrativo. No sé si me doy a entender. Sí, sí, claro. Exacto. Claro. Entonces, la solicitud de medida cautelar sí tiene efecto suspensivo a partir de la notificación a la parte recurrida, a partir de la notificación. No, pero hay muchas cosas. Oye, a veces hay, señores, hay que saber, hay que conocer. Yo tengo todos los años del mundo metido en esto, pero cada vez, Frank y yo tenemos mucho contacto, pero uno aprende todos los días. Miren, hay que asesórense con un buen abogado, aquellos que tienen cualquier tipo de litis, bien sea individual, bien sea ARS, lo que sea, porque oigan todo lo que estamos conociendo hoy. Y la verdad es que a mí me preocupa, Frank, porque estoy viendo ¿cómo te digo? Muchas discusiones, inclusive diferencias entre ARS, ¿verdad? Que no debería haber, pero las hay. De hecho, hay dos asociaciones diferentes. La misma CISARRIL, pues también a veces se emiten resoluciones sin haber pasado por el filtro del Comité Interinstitucional que tú y yo conocemos y que debería siempre ser la primera instancia para consensuar cualquier tipo de resolución. Sí. Pero déjame hacerte una observación. Sí. Estamos refiriéndonos en este momento a las decisiones o resoluciones de la CISARRIL. Exacto. Sí. Pero pudiera ser del Consejo Nacional de Seguridad porque Social. de ahí pasa al Consejo. Porque hay muchos aspectos, que tú lo sabes, Rafael, que la CISARRIL no tiene competencia para regularlo. Por ejemplo, aprobar el per cápita de las ARS. La CISARRIL lo que hace es proponer al Consejo el per cápita, el costo per cápita del Plan Básico de Salud. Sí, pero exacto. La CISARRIL lo propone al Consejo, pero quien lo aprueba es el Consejo. Ahora, si la CISARRIL somete una propuesta al Consejo por ejemplo, ahora que se está hablando de modificar, de establecer un per cápita diferenciado, el Consejo es que tiene la competencia para aprobarlo. Claro, por supuesto. La CISARRIL. Sí. Ahora, esa resolución del Consejo, respondiendo ahorita a tu pregunta, las ARS que se encuentren, que resultaran afectadas, exacto, pueden interponer un recurso de reconsideración por ante el Consejo Nacional de Seguridad Social, de reconsideración. Sí. O pueden interponer un recurso contencioso administrativo por ante el Tribunal Superior Administrativo contra esa resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social. Todavía entonces hay mucho terreno, ¿verdad? Todavía hay mucha tela por donde cortar. Señores, el tiempo se nos acaba. Como de costumbre, con este señor, ¿verdad? Se le hace corto a uno con esa sabiduría y esa experiencia acumulada. Frank, no lo puede abandonar tanto tiempo. Tuviste mucho tiempo sin venir. Y tenemos muchos temas todavía que tratar contigo sobre lo que está pasando en la seguridad social, posible modificación de la ley y otras cositas más, que queremos que tú vuelvas pronto aquí con nosotros para que sigamos con esa discusión. Señores, no tenemos tiempo para más. Como siempre, la promesa eterna en poner todo nuestro empeño para llevarles otro programa cargado de contenido de interés en todo aquello que pueda a ustedes de una forma u otra ayudarles a asegurar su salud. Será hasta la próxima semana.